por fin viene la redención para ustedes. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y el mandamiento que se le da al siervo de Dios en el verso 2 es este, hablándole al profeta y diciéndole: Hijo del hombre, habla al corazón de Jerusalén, háblale allá donde están sus sentimientos, dale un mensaje que le quebrante el corazón duro, habla al corazón de Jerusalén. Le da el mensaje al siervo: háblales. Tienes la autoridad, tienes la capacidad para hablarle a estas gentes, no al intelecto, no solamente a la mente, no solamente para que razonen, sino allá a lo profundo de su corazón para que se conviertan a mí. Vea lo que dice el verso 2 todavía. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces. ¿Qué quiere decir a voces? Grítale, grítale. Háblale a voces al pueblo y háblale al corazón. No trates de arreglarle un mensaje nada más que lo pueda entender, un mensaje intelectual. Háblale un mensaje con poder del Espíritu, porque no quiero que sean conocedores de la palabra, sino hacedores de ella. Y para ser hacedor solamente cuando el Espíritu de Dios hace la obra en el corazón del hombre. Háblale al corazón de Jerusalén. Y dile a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado. Llegaba el tiempo cuando el hombre recibiría el perdón de sus pecados. Y comenzaría Dios por el pueblo a quien había dado la promesa. Y comenzó entre los judíos. Ahí comenzó Dios con esa obra preciosa. Dile que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Le habla al profeta y le dice: tú vas a ser esa voz que clame en el desierto y vas a preparar el camino a Jehová. ¿A quién le prepararía el camino? 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 A Jehová. Sin embargo, ¿quién fue el que apareció detrás de Juan el Bautista? ¿De quién hablaba él cuando decía: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo? Yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Yo a la verdad os bautizo con agua, mas el que viene detrás de mí os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y el que venía detrás de él era Jesús de Nazaret. Dale un aplauso al Señor, porque Él vive, porque Él reina, porque Él es poderoso. Aleluya. Dios le dijo al profeta: va a entrar un hombre gritando, predicando que se arrepientan, y va a ir preparando el camino a Jehová. Y el que entró fue Jesús. Es que Jesús es el Verbo de Dios. Jesús es el Dios manifestado en carne. Es el mismo Dios encarnado. Y llama mi atención el verso 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué se manifestaría en esta tierra? La gloria de Jehová. Y si usted abriera su Biblia en Colosenses 1:15, ¿qué le diría el apóstol Pablo? Jesucristo es la imagen. Es que Dios habló por el profeta Isaías y dijo: se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Y Pablo dijo, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por lo tanto, se manifiesta Dios en Cristo. Y Juan, aquel profeta, iría preparando el camino de Jehová. Y Jesús de Nazaret se manifiesta detrás de Juan, siendo el Verbo encarnado. Si usted pregunta por qué razón le he llevado a las profecías de Isaías, es para que se dé cuenta que Juan el Bautista no venía predicando el bautismo, sino que venía predicando el arrepentimiento, y que después de arrepentirse, la gente diera muestras de haberse arrepentido, bautizándose en agua.
Cuando una persona se bautizaba en agua, estaba dando testimonio de haber creído al mensaje de Dios, haber creído al mensaje del arrepentimiento, haberse arrepentido de sus pecados, haber confesado sus pecados a Dios, no a Juan el Bautista. Por ello encontramos aquí Mateo capítulo 3, verso 11. La palabra de Dios no se contradice en ningún momento. Mateo capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por ello es que muchas veces la palabra de Dios se explica de otra manera, porque en este verso 11 pareciera que el Señor está diciendo aquí que Juan bautizaba a la gente para que se arrepintieran. En el verso 11 dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Parece que la palabra de Dios nos estuviera diciendo que venía predicando que se bautizaran para que pudieran arrepentirse, o que primero era el bautismo y después el arrepentimiento. No, estaba predicando el arrepentimiento para que después fueran bautizados. ¿Quiere una prueba en el mismo capítulo? Lea lo que dice el verso 6 en adelante. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y la respuesta está en el verso 8 en adelante. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué no quería bautizar Juan a los fariseos? Porque no les veía arrepentimiento. Y les dice: ¿de qué sirve que los bautice si no están arrepentidos? ¿Para qué los voy a bautizar si no están arrepentidos? Arrepiéntanse, den frutos dignos de arrepentimiento, muestren su arrepentimiento y los bautizo. De otra manera no los bautizo. Entonces no era el centro el bautismo, sino el arrepentimiento. Es necesario bautizarse en agua. Es importantísimo bautizarse en agua. Yo no predico que el evangelio sea después del bautismo, sino que primeramente se predique el evangelio. Sepa la persona qué significan las buenas nuevas de salvación, y después sea bautizado como un testimonio de que se ha vuelto a Dios, como un testimonio que ha recibido el mensaje de Dios, como un testimonio que se ha vuelto en pos de Dios. Muchas ocasiones se predica que la persona recibe el perdón de sus pecados por el bautismo. Este tema se conoce como regeneración bautismal, que hay quienes creen que la persona recibe perdón de pecados en el momento de ser sumergidos en el agua. La Biblia dice que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo, mas no por el agua del estanque o del río, porque si así fuera, entonces nos iríamos a bañar y nos iríamos al reino de los cielos. Pero si una persona no se lava en la sangre de Cristo, aunque permanezca en el agua desde su nacimiento hasta que se muera, puede irse al infierno. Es necesario el arrepentimiento y luego el bautismo. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Una vez más, Mateo capítulo 3, verso 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Muestren frutos de que están arrepentidos. De otra manera no los bautizo. Entonces el centro de todo, ¿qué era? ¿El bautismo o el mensaje para volverse a Dios? El mensaje para volverse a Dios. Cuando Juan veía la obra en el corazón de la persona a través de sus frutos de arrepentimiento, entonces venía y decía: ciertamente la palabra de Dios te ha tocado.
La palabra de Dios ha hecho la obra en tu corazón. Ahora sí vente para bautizarte y así dar testimonio de que ahora le perteneces al Señor, de que has recibido el llamado a arrepentirte, de que has recibido el mensaje para volverte a tu Dios. Mateo capítulo 3 verso 11, Juan estaba hablando y diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Tal parece que dijera: yo los bautizo para que puedan arrepentirse, pero no, yo los bautizo para que den testimonio de que están arrepentidos. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Yo quisiera hacer una pregunta en esta noche. ¿De quién estaba hablando Juan el Bautista? De Jesús de Nazaret. Les estaba hablando y diciendo: aquel que viene tras de mí, viene limpiando, viene separando, y va a hacer una separación al final. Y lo que es paja, lo que no es trigo, y lo que no es de Dios, lo va a quemar en el fuego que nunca se apaga. Y lo que es trigo, lo que es de Dios, lo va a recoger en su granero. Hablaba de Jesús, y la gente recibía el mensaje de aquel que venía tras él. Donde quiero que ponga mucha atención es aquí. ¿En quién ponían las gentes su confianza o en quién creían? En Jesús. No creían en Juan. Le preguntaban a él y le decían: ¿tú eres el Mesías? Y decía: no, yo no soy. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: detrás de mí viene el Mesías, detrás de mí viene el Salvador del mundo. Llegó a decirles ahí en Juan 1:29: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que Dios ha dado para que ustedes reciban el perdón de sus pecados. Es aquel en quien ustedes van a poner su confianza. Dele un aplauso al Señor si es para Él, pero con todo su corazón, pero con todo su corazón. Que se sienta la presencia de Dios. La pregunta es esta: ¿en quién creían los hombres cuando Juan les predicaba? En Jesús. Y todavía no lo veían. Lo vieron y siguieron creyendo en Jesús. Y se recuerda cuál fue la acción de Juan cuando vinieron los discípulos de Juan y le dijeron: maestro, allá hay un hombre, aquel que tú bautizaste. Ni siquiera tuvieron el respeto de decir: aquel que tú dijiste que era el Mesías, el Cordero de Dios, o el Señor. Sino vinieron los siervos de Juan y le dijeron: maestro, allá hay un hombre que está bautizando más gente que tú, y toda la gente se está yendo con él. ¿Qué está pasando, maestro? Ese hombre tú lo bautizaste. Debería de ser tu discípulo. Debería de estar aquí bajo tu jurisdicción. Debería de estar bajo tu cuidado, y mira que anda bautizando. Y parece que la gente va más con él que contigo. Y Juan dijo: es necesario que él crezca y yo vaya disminuyendo. Es necesario que él comience a ser conocido y yo me vaya apartando. Y así pasó. Le dejó la obra en sus manos, porque solo eso venía a hacer, preparando el camino a su Señor, preparando el camino a Jehová. Entró Jehová en la persona de Jesucristo y se queda con el trabajo. Y Juan se despide habiendo terminado su actuación, y el Señor toma lugar de la obra. Ahora, vea esto. Juan les predicaba que detrás de él venía uno, y en él era en el que creían. Ahora, ¿qué significa entonces el bautismo? Es un testimonio de que ha creído en el mensaje de Dios.
¿Y en quién creían para perdón de sus pecados? Si Juan ya les había dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿En quién ponían su confianza para poder ser salvados? En Jesús. ¿Qué significa el bautismo, dijimos? Un testimonio de haberse vuelto a Dios. Habían creído en el que venía y se metían en las aguas en el nombre del que venía, porque en el nombre de él era en el que habían creído, y se bautizaban para identificación de que se habían vuelto a Dios, y Dios era el que hacía su entrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Malaquías capítulo 3 verso 1 dice así: he aquí yo envío mi mensajero. ¿Quién está diciendo ahí? Jehová de los ejércitos dice: he aquí yo envío mi mensajero. El mensajero no era Jesucristo, aquí el mensajero era Juan el Bautista. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Así dice Jehová de los ejércitos. He aquí yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino delante de mí. Quiere decir que el mensajero era Juan el Bautista. Iba a hacer su entrada predicando el arrepentimiento delante de ¿quién? Delante de Jehová de los ejércitos. Si Juan el Bautista iba adelante, ¿quién iría detrás de él? Jehová de los ejércitos, porque está hablando el profeta Malaquías. Les decía que detrás de él venía uno que iba a hacer separación, que iba a hacer división, que a la paja la iba a quemar en el fuego y que al trigo lo iba a echar a su granero. Y la gente creía a ese mensaje, y sabía la gente que vendría aquel que venía detrás de Juan y que llevaría a cabo lo que Juan dijo. Entonces la gente creía en el que venía detrás de Juan, y al bautizarse tomaba en cuenta que había creído en aquel que venía detrás de Juan, de manera que se bautizaba creyendo que aquel que venía detrás de Juan era el que le podría librar, o que si desobedecía le podía lanzar al fuego eterno. Ahora veamos aquí, Hechos capítulo 19, verso 1 al verso 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí había un grupo de personas que habían oído la predicación de Juan, que habían recibido el mensaje del arrepentimiento, que se habían bautizado en agua creyendo en aquel que venía después de Juan. Sin embargo, un tiempo después se los encuentra Pablo, y cuando los encuentra les nota que algo les falta. Y como Pablo era una persona que creía que tenía que tener la persona el bautismo del Espíritu Santo, al encontrarlos sin criticarlos, sin hacer una barrera, sin menospreciarlos, les hizo una pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y está hablando del bautismo del Espíritu Santo cuando hay evidencia de hablar en otras lenguas. Y les dice: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y les dice: entonces, ¿en qué fueron bautizados? Yo veo que ustedes son discípulos, pero díganme ustedes quién los bautizó. Bueno, hemos sido bautizados conforme al mensaje de Juan el Bautista, oímos el mensaje y nos bautizamos. Y les dice Pablo: déjenme contarles la historia completa. Aquel que Juan anunció que venía detrás de él, aquel que les dijo que iba a separar la paja del trigo,
Ya vino. Anduvo por 3 años y medio predicando. Murió en la cruz del Calvario. Resucitó de entre los muertos. Yo andaba persiguiendo a su gente y camino a Damasco. Él se me apareció y ahora le ando predicando a él. Ya resucitó de entre los muertos. Y le dicen, ¿y ahora qué hacemos? Pues van a tener que aceptar el sacrificio de él, porque se bautizaron poniendo su confianza en el que venía. Pero a ustedes ya les toca bautizarse en aquel que vino, porque están en este tiempo. Se bautizaron conforme a la predicación del que venía. Ahora ya vino, vuélvanse a bautizar. Pero recíbanlo en su corazón como su Señor, como su Salvador, como su Rey, porque ya llevó a cabo él la obra en la cruz del Calvario. Ahora voy a tener que volverlos a bautizar. Y dice ahí en el verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí quiero que usted note esto. Hay un hombre muy conocido de los reformadores llamado Juan Calvino. Este hombre dijo, yo no puedo admitir que aquí se hayan bautizado en agua otra vez en el nombre del Señor, sino que solamente fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pero la Biblia no nos deja lugar a dudas. En el verso 5 dice así, y cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo les había preguntado por su bautismo en agua. Cuando ellos le contestaron que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, entonces ellos se dieron cuenta del mensaje completo de Cristo Jesús. Y ahora dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este es el bautismo en agua. Y en el verso 6 viene el bautismo del Espíritu Santo, cuando dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, mostrando ahí los dos bautismos. El bautismo en agua, ahora en forma, habían sido bautizados conforme a la predicación de Juan, habían sido bautizados porque habían creído en el que venía. Ahora ya había venido aquel que había sido anunciado por Juan, ahora ya había muerto en la cruz, había resucitado de entre los muertos, y ahora era necesario tener el mensaje completo. Fueron bautizados nuevamente en el nombre del Señor Jesús, y Pablo les impuso las manos, y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, ahí me quedo.